El capítulo 25 y último del primer tomo del Capital tiene como título La moderna teoría de la colonización. Marx aprovecha esta etapa colonizadora de Europa hacia el resto de los continentes para dejar claro que realmente el capitalismo no es un proceso natural, sino que es el resultado tanto de unas causas históricas como de una superestructura jurídica e intelectual que lo soporta, que lo mantiene y que lo reproduce. Cita aquí un ejemplo que se ha hecho clásico en los libros de economía, que es el intento de colonización de un empresario llamado Mr. Peel, y que Marx reproduce citando a Wakefield. Dice así: Mr. Peel transportó de Inglaterra al Swan River, en Nueva Holanda, medios de vida y de producción por valor de 50.000 libras esterlinas. Fue lo suficientemente previsor para transportar además 3.000 individuos de la clase trabajadora, hombres, mujeres y niños. Pero apenas llegó la expedición al lugar del destino, Mr. Peel se quedó sin un criado para hacerle la cama o subirle agua del río. Lo había previsto todo, menos la exportación al Swan River de las condiciones de producción imperantes en Inglaterra. ¿Qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que estos colonos traídos desde Inglaterra por Mr. Peel, al llegar a aquellas nuevas tierras, que todavía no habían sido ocupadas por propietarios, decidieron que en vez de trabajar para el señor Peel, iban a trabajar para sí mismos y se dedicaron a colonizarlas, a cultivarlas y a salir adelante por su propia cuenta. Es por eso que el propio Mr. Peel no tuvo ni siquiera un criado que le pudiera traer el agua desde el río o que le limpiara la casa. Lo que descubrió Mr. Peel es, según Marx, que el capital no es una cosa, sino una relación social entre personas a las que sirven de vehículo las cosas. Dicho en sus términos, el capital constante, es decir, la acumulación de riqueza, no es capital, si no existe también el capital variable, es decir, el factor trabajo que le hace producir valor. Solo se convierten en capital cuando concurren las condiciones necesarias para que funcionen como medios de explotación y avallazamiento del trabajador, cosa que no sucedía en Nueva Holanda. Al señor Peel se olvidó traer el sistema jurídico inglés, sus leyes, sus policías, su parlamento, etc. Todo aquello que reproducía el sistema de explotación capitalista. Para Marx, la propiedad privada individual no es capital, es solo capital cuando ejerce sobre obreros asalariados, sino simplemente es riqueza acumulada, que no sirve para nada. Insistimos, puedes llevarte $1.000.000 a una isla desierta que no te servirá absolutamente para nada. La conclusión de Marx es clara. Lo maravilloso de la producción capitalista es que no solo reproduce constantemente al obrero asalariado, como tal obrero asalariado, sino que además crea una superpoblación relativa de obreros asalariados proporcionada siempre a la acumulación de capital. De este modo se mantiene dentro de sus justos cauces la ley de la oferta y la demanda de trabajo. Justos lo dice con ironía, obviamente. Las oscilaciones de salarios se ajustan a los límites que conviene a la explotación capitalista, es decir, al mínimo de subsistencia. Y finalmente se asegura la indispensable subordinación social del obrero al capitalista, una relación de supeditación absoluta que el economista dentro de casa en la metrópoli puede convertir, mintiendo a boca llena, en una libre relación contractual entre comprador y vendedor, entre dos poseedores igualmente independientes de mercancías, el poseedor de la mercancía de capital y de la mercancía de trabajo. Pero en las colonias, esta hermosa mentira se cae por su base. Es decir, que el supuesto libre contrato entre el obrero que ofrece su fuerza de trabajo y el capitalista que la compra solo se basa en la esclavitud de la necesidad de vivir, de subsistir. Un obrero al que se le ha privado de cualquier manera de ganarse la vida, excepto vendiendo su fuerza de trabajo, se ve obligado a venderla al precio que sea, al mínimo, para poder sobrevivir y alimentar a su familia. En las colonias donde la tierra no ha sido explotada, donde los medios de producción no tienen dueño, el colonio simplemente se dedica a sobrevivir por su propia cuenta y no tiene que darle el plusvalor de su trabajo a nadie. Y llega la paradoja que Marx describe que el capitalista no defiende la propiedad privada, en el fondo. Dice, el régimen capitalista de producción y acumulación y por tanto la propiedad privada capitalista exigen la destrucción de la propiedad privada nacido del propio trabajo, es decir, la explotación del trabajador. El capitalista desea que los obreros sean pobres, que no tengan ninguna tierra, que no tengan ninguna propiedad. ¿Para qué? Para poder explotarlas en sus propias industrias.